Buenas tardes, licenciada Vanessa Bonín. Mi nombre es Natalie Corema Rosales Santander y yo le voy a hablar sobre la historia de la economía. En ese tema me voy a basar para mi exposición. Gracias. La economía es tan antigua como nosotros, porque desde que los primeros homínidos comenzaron a obtener recursos de la naturaleza, transformándolos ante sus propias necesidades, ya estaban realizando una actividad económica. Al principio eran cosas muy simples como cazar, recolectar, intercambiar, pero con el paso de los miles de años, las actividades económicas se fueron haciendo más y más complejas. Y sobre eso voy a hablar. Al principio, como le decía, las actividades económicas se basaban en cazar, recolectar y en algún tiempo más adelante, los humanos comenzaron a plantar y pastorear. Todo eso era en la prehistoria y por aquel entonces no existía el dinero, pues todos los intercambios económicos se hacían mediante el trueque. Los intercambios basados en excedentes, es decir, aquello que sobraba a las familias, que podía ser caza, recolección o artículos realizados por ellos mismos y artesanos. Un poco más adelante, con la aparición de la metalurgia y la especialización del trabajo, estos intercambios se hicieron cada vez menos igualitarios, porque, no era lo mismo. ¿Cuántas gallinas, por ejemplo, podría valer una vaca? O cuántas cuántos pesos era lo que yo podía adquirir si lo que yo quería no era eso. Entonces cada vez se hizo menos igualitario el trueque, ya que no se podía intercambiar las cosas, ya que el precio de algunas cosas era mucho más elevada que otras cosas. Entonces surgió un elemento que cambió la historia de la humanidad, un elemento que condicionaría la mayoría de nuestras necesidades y actividades económicas, que es el dinero, el billete, la moneda. El dinero fue una manera de simplificar los intercambios usando un tercer elemento valioso que estaría en medio de los intercambios. Para ello, el que vende chancho, por ejemplo, le podía dar este elemento al que vendía cerámicas o al artesano, para que el dinero fuera el mediador entre ambos intercambios. Desde hace siglos, la cultura occidental lleva utilizando el metal como dinero. En realidad, nuestras monedas de hoy en día todavía siguen teniendo una composición de metal o bronce o níquel, la mayoría de ellas, ya que en la antigüedad el oro y la plata era el medio de intercambio. Pero no siempre ha sido un metal, porque en otras sociedades se ha utilizado una multitud de materiales como moneda de intercambio. En Mesoamérica utilizábamos el cacao y en África utilizaban las conchas, ya que era considerado un producto muy valioso. En el Imperio Romano, a pesar de que usaban el metal como moneda principal, también usaban la sal. La sal era dada a soldados y a funcionarios porque era considerada muy valioso, y de hecho de ahí viene la palabra salario, del latín salarium, ya que en ese tiempo se pagaba con sal también. Pero a pesar de la aparición del dinero, todavía faltaba mucho tiempo para que este fuese el elemento principal de la economía, porque durante la Edad Antigua y la Edad Media, el principal elemento de riqueza no era el dinero, sino la tierra. Con las culturas egipcias y griegas y romanas, además el sistema esclavista constituyó la principal fuente para obtener esa riqueza, pues la principal riqueza provenía del trabajo de los esclavos en la agricultura. La guerra también se consideraba a sí misma como una fuente de riqueza, debido a las conquistas y también al aprovisionamiento de esclavos como mano de obra barata que se obtenía. El derrumbamiento del Imperio Romano, que ya hemos estudiado anteriormente en las escuelas,
nos llevó a otro gran cambio en la economía. El concepto de imperio protector, con sus fronteras bien definidas, se vino abajo y los campesinos principales, generadores de la riqueza, se mudaron al castillo más cercano para protegerse de las hordas invasoras y saqueadoras. Esto es a lo que llamamos feudalismo, donde ya no existía esclavos propiamente, sino vasallos que trabajaban las tierras. No es sino a finales de la Edad Media cuando comienza a surgir una nueva producción de riqueza ajena al trabajo y a la tierra. A partir del siglo XI, el peligro de las invasiones comenzó a cesar. Las ciudades empezaron a crecer fuera de las murallas y el comercio se reactivó. Gracias a ello, una nueva clase social, la burguesía, formada por comerciantes y artesanos, fue obteniendo riqueza gracias a los intercambios comerciales. Y esa era una riqueza basada en el dinero que obtenían, basada en los intercambios y no a la obtención de la tierra. Con el tiempo, esta burguesía fue haciéndose más poderosa económicamente, hasta que empezó a demandar el poder político que hasta entonces seguía en manos de la nobleza y de la realeza, quienes poseían la tierra. Esta burguesía demandaba sobre todo libertad para poder comerciar sin tener que estar sujeta a las férreas normas marcadas por la nobleza y los reinos. Es entonces como cuando protagonizan a partir del siglo XVIII una serie de revoluciones burguesas, la más famosa de todas ellas, la Revolución Francesa, que décadas después llevará a la burguesía de los principales países del mundo al más alto poder político y económico. Todo esto también coincide con la llamada Revolución Industrial, donde una serie de avances técnicos en productos revolucionaron el modo en que se obtenía la materia prima y se fabricaban productos. Así nacieron las fábricas, nuevas fuentes de energías e innovaciones como el ferrocarril, los carros o los electrodomésticos de hoy en día. Todo esto nos lleva al sistema económico que tenemos hoy en día, que es el capitalismo, que también tuvo sus procesos y sus revoluciones, pero ha permanecido vigente ante el cambio cultural y social que tenemos los seres humanos. Aunque es obviamente muy diferente al que teníamos en el siglo XVIII, porque este propone disminuir las desigualdades y los problemas generados en el sistema de los otros sistemas económicos. El Estado interviene actualmente en la mayoría de los países capitalistas para establecer unas normas básicas y corregir las diferencias socioeconómicas, en lo que podríamos llamar hoy en día economía mixta de mercado. Eso no quiere decir que hoy en día no exista desigualdad, pero es el sistema que prevalece. Nos tocaría ver qué clase de sistema prevalecerá en unos años, ya que todo cambia, la tecnología cambia, la gente cambia, la cultura cambia y esa es una pregunta vigente, ¿no? ¿Qué pasará en el futuro con la economía? ¿De qué manera se va a desarrollar? Ese es el tema. Muchas gracias por escucharme y gracias.